El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Saludamos a los oyentes de la Pedagógica Radio, a los estudiantes, a los maestros, a los trabajadores en general de esta universidad pública que hoy se viste de movilización social. Ya en la Plaza Darío Betancur están varios estudiantes, varios maestros convocados este 18 de marzo. Saludo a Yolanda Barrantes, integrante del equipo de trabajo de la Pedagógica Radio y quien hace la presentación de este programa Calentando la Palabra. Buenos días, Yolanda. Hola, muy buenos días, Alejandro. Cordial saludo para usted, para todos nuestros oyentes y nuestro maravilloso equipo de trabajo aquí en Calentando la Palabra, como lo ha hecho nuestro director. Temas interesantes para el día de hoy que tienen que ver absolutamente con todo lo social, la reforma laboral, la movilización social de los trabajadores y la consulta popular. Hoy pues la movilización bajo el eslogan salir a las calles a desbloquear el cambio. Esa es la consigna, ese es el eslogan de las marchas convocadas para el día de hoy. Así es, tenemos también acá en la cabina a Mario Enríquez, que está en la operación de los controles de las consolas y de las perillas, pero también está con nosotros Laura Chávez en todo el registro gráfico y fotográfico de esta emisión. Yolanda, cuéntanos qué invitados tenemos para hoy. Bueno, tenemos invitados especiales que nos van a hablar de nuestros temas del día de hoy. Esperemos entonces a la senadora Julia Esmeralda Hernández. Ella es senadora por el Pacto Histórico. Y otro invitado muy especial, él es el profesor Óscar Iván Posada. Él es docente de la licenciatura en Educación Infantil y la licenciatura en Educación Comunitaria. También es directivo de ASPU de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, sin más preámbulos, saludemos a Óscar, que está además en el Parque Nacional, también en ese ejercicio, en esa celebración que es la movilización social, que hoy nos convoca a muchos trabajadores, trabajadoras, estudiantes, sectores populares. Óscar, muy buenos días, bienvenido a la Pedagógica Radio y a Calentando la Palabra. Muy buenos días a todas y todos. Un fuerte abrazo, Yolanda y Alejo, muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Bueno, Óscar está allí ya en el Parque Nacional esperando que se activen las acciones de lo colectivo el día de hoy, pero entonces vamos a hablar de una reforma laboral que promete mucho o prometía mucho desde la misma campaña presidencial. Yo recuerdo que desde niño, tal vez los gobiernos, en las noticias yo escuchaba, tal vez por allá desde los gobiernos de Samper, de Pastrana, todos los debates alrededor de las reformas laborales, y siempre el discurso que uno escuchaba en los medios de comunicación es que las reformas laborales recortaban derechos a los trabajadores, pero que eso iba a beneficiar y que iba a garantizar que se generaran empleos, que esos recortes de las garantías de los trabajadores iban a permitir que los trabajadores permanecieran en sus trabajos. Y con el paso de los años yo fui entendiendo que eso era una falacia de las apuestas políticas, o más bien de los discursos políticos, ¿no? Entonces, hay para decir que todas las garantías laborales que tenemos hoy, los trabajadores o quienes tenemos todavía esas garantías, no se han conseguido por dádivas de los gobiernos, del establecimiento, sino que ha sido a partir de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras históricamente que se han conseguido estas conquistas, ¿no? Entonces podemos reconocer, por ejemplo, que en este país, a partir de los años 30, por ejemplo, se lograron garantías como, por ejemplo, el descanso dominical en 1926, ¿sí?
Las luchas sindicales de los años 30 también reconocieron o hicieron que los gobiernos reconocieran el pago por los accidentes de trabajo, la regulación del trabajo infantil por allá en 1929, el derecho a sindicalizarse, que es muy importante, en 1930, las 48 horas de trabajo semanal en 1932, que además está antecedido de una lucha muy fuerte que marcó además la historia del país, que es la masacre de las bananeras, las vacaciones, cesantías, salario mínimo y prohibición de esquiroles, como también las huelgas en el sector público desde el año 1945. La creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales en 1946, la expedición del Código Laboral en 1950, todo este tema de posibilidades, de derechos, de garantías de los trabajadores no se consiguieron por una benevolencia del Estado o de los gobiernos de turno, sino que fue justamente a partir de las luchas obreras, de las luchas de los trabajadores, de la consolidación del movimiento sindical que se logró esto. Hoy estamos a puertas de generar una nueva movilización alrededor de las garantías sindicales, de las garantías laborales que se han venido perdiendo, ¿no? Desde los años 90 tal vez, con esta revolución neoliberal que arranca el presidente Gaviria y que luego Álvaro Uribe fortalece a partir de la Ley 50 de 1990, siendo senador de la República, flexibilizó los contratos laborales y desde entonces, pues digamos que las luchas también se han transformado. Óscar, ¿qué habría para decir en materia de estos antecedentes históricos de las luchas de los trabajadores que hoy nuevamente nos convocan a un ejercicio de movilización? Bueno, en primera instancia, pues haces un barrido histórico muy importante, muy significativo en relación a lo que ha sido como las luchas de los sectores sociales, de los sectores obreros en el país. Evidentemente, estos eventos históricos que desafortunadamente han dejado ciudadanías muertas, que han dejado golpes muy fuertes para los sectores organizados, pues generó también unas reformas, generó unas luchas. Y en ese sentido, Alejo, yo considero que me parece importante plantear que lo que nos jugamos hoy, no solamente nos jugamos, digamos, en términos de la reflexión y en términos de que surja la reforma laboral, ¿sí? O al menos que se dé el paso en la discusión en el Senado de la reforma laboral, sino también estamos hablando de que se juega en este sentido lo que tiene que ver con la Ley 30 y la modificación del artículo 86 y 87, que como universidad pedagógica, como comunidad educativa de educación superior, juega bastantes elementos allí porque tiene que ver con el futuro de la financiación de la universidad, pero también en ese sentido se juega la reforma a la salud y la reforma pensional. Entonces yo creo que el nombre del programa del día de hoy apunta a ello, ¿no? Y es que evidentemente lo que se juega hoy en las calles pues es un ejercicio muy fuerte, porque lo que hemos denotado, digamos, desde el sector sindical que ha apoyado esta reforma, lógicamente ha entrado en diálogo, ha generado un ejercicio de articulación, ha negociado con el gobierno, ¿sí? Porque evidentemente también hay cosas que muy seguramente no son muy proclives al sector sindical y demás. La Central Unitaria de Trabajadores, la CUA, ha estado allí, ha estado como discutiendo, planteando esos elementos. ASPU Nacional también, desde las representaciones nacionales, también ha estado allí muy pendiente de todos los ejercicios de lo que tiene que ver con la Ley 30 y todos los derechos que puedan adquirir las y los docentes ocasionales y catedráticos que son más del 82%. Entonces hay varios elementos que se están jugando hoy, porque lo que hemos visto, y claramente la ciudadanía lo ha podido observar en algunos medios y en redes, es que evidentemente la situación es que el Senado está haciendo un congelamiento de todas las propuestas que lleguen del gobierno, pasan por Cámara de Representantes, pero en el Senado se van. Entonces, en ese sentido me parece importante resaltar que hoy no solamente en términos de lo que queda de este gobierno se juega un papel por una reforma laboral, sino también allí está conectado la reforma a la Ley 30,
la reforma a la salud, la reforma pensional. Y antes como entrar en detalles de la discusión de lo que se va a discutir hoy en el Senado y el por qué la gente y el por qué los sectores sociales, estudiantiles, populares, comunitarios, sindicalizados estamos en las calles, tiene que ver porque aquí no estamos haciendo un respaldo solamente al gobierno del presidente. Aquí lo que estamos haciendo es la reivindicación de unas luchas históricas que las ciudadanías de cualquier sector, de la clase media y de la clase baja, tienen derecho. Y como tú lo mencionas, que desafortunadamente desde el 2002, con la ley 789, en el gobierno de Álvaro Uribe, pues se recortan una cantidad de derechos adquiridos. Es decir, que ahí estamos hablando de un punto de inflexión en el 2002, cuando se genera una propuesta de contrarreformas, pero una contrarreforma totalmente nociva y perjudicial para los trabajadores de nuestro país. Sí, todo esto desde la retórica de fomentar la creación del empleo. Todo esto conllevó, por ejemplo, a la instalación de las cooperativas de trabajo, las empresas tipo Uber o Rappi para evadir prestaciones y salarios, la caída del sindicalismo, ¿sí? La estigmatización, la criminalización del movimiento sindical y el debilitamiento del mismo a partir de todas estas reformas de generar contratos inestables o incluso contrataciones irregulares como las OPS y demás, hacen además que el movimiento sindical, el movimiento de trabajadores que históricamente habían ganado todas estas conquistas de las que habíamos hablado en un momento, empiecen a disminuir. Yo quiero que Oscar nos cuente qué es lo que nos estamos jugando hoy en las calles, qué es lo que está tratando de reivindicar el movimiento de trabajadores y trabajadoras el día de hoy en este proceso de movilización al que fue llamado hoy. Bien, pues Alejo, yo creo que es importante mencionar que igual todo lo que se está haciendo se hace en el marco del derecho, en el marco de los acuerdos de la OIT, en el marco constitucional de la libre expresión, de la libre movilización, porque como tú lo mencionabas, desafortunadamente, específicamente, esta movilización ha estado muy estigmatizada, ¿sí? Vemos que a los profes del magisterio los han amenazado en que no pueden dejar a los niños sin clases. Se ha generado una retórica muy, muy difícil, que lógicamente genera unos miedos para el ejercicio de la libre movilización, y pues los medios masivos han generado una desinformación en relación a que son movilizaciones en defensa del presidente Petro. Lo que sí es claro es que evidentemente aquí no estamos haciendo una defensa de un gobierno, aquí lo que estamos haciendo es la defensa de unas reformas que ayudan al movimiento social popular. Y en ese sentido, una reforma como la que se propone en la laboral, lo que básicamente plantea es que madres comunitarias tengan un derecho a un salario mínimo digno, no como una especie de bonos que les dan a estas madres con mercados y algo de recursos cuando ni siquiera completan un salario mínimo. El recargo dominical, que en términos de un día significa el 5% de un salario mínimo para las y los trabajadoras y trabajadores que ganan un salario mínimo. El recargo nocturno, que el recargo nocturno equivale a 700 pesos la hora de un recargo nocturno después de las 6 de la tarde. Que las y los practicantes del SENA tengan la posibilidad de tener unos derechos y que se les pague un salario mínimo y no proporcional como se les está haciendo ahora. Tengan todas sus garantías, puedan ser afiliados a EPS, puedan tener todas sus prestaciones sociales. Y también que progresivamente se vaya acabando lo que tiene que ver con el pago por prestación de servicios. La mayoría de las entidades públicas de nuestro país, las secretarías y los ministerios, las lógicas de contratación se generan es a través de contratos por prestación de servicios, situación que si bien en ocasiones pueden ser salarios altos, lo que sí es cierto es que cuando estas y estos trabajadores salen de estas instituciones por dinámicas políticas, por favores políticos, salen sin un solo peso. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta que cumple esta reforma. Entre otras más, como tú lo mencionabas, la formalización de todo lo que tiene que ver con las plataformas de movilidad como Rappi, Uber y demás, mensajerías, entre otras. Entonces, en ese sentido, compañeros de la mesa, Yolanda y Alejo, consideramos que sí es importante
que se entienda y que la ciudadanía entienda que son unos derechos que muchos de ellos se tenían antes del 2002 y desafortunadamente se han perdido. Pero aparte de eso, frente a la pregunta que tú planteas, que es bien interesante y bien compleja al mismo tiempo, pues también, si no se aprueban este tipo de reformas en la actualidad, pues ¿qué nos va a esperar de la Ley 30? De todo lo que tiene que ver con el artículo 86 y 87, que de alguna manera sí tiene una incidencia indirecta. Lo que estamos haciendo así hoy en la reforma laboral es un ejercicio solidario por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestros estudiantes, los padres de nuestros estudiantes, por la ciudadanía del común. Pero lo que tiene que ver con la Ley 30, específicamente con la reforma al 86-87, artículos 86 y 87 sí son importantes, porque son importantes para la universidad, discúlpeme, porque evidentemente en ese sentido, si el Senado no avala esto, pues va a haber una arremetida de un bloqueo institucional que muy seguramente las otras reformas sociales no van a pasar. Y en lo que tiene que ver con la reforma a la Ley 30 es fundamental porque tiene que ver con los recursos, con garantizar unos recursos a través del Sistema General de Participaciones, que la educación, la salud y el agua potable no dependan de unas voluntades políticas o del gobierno de turno. Por el contrario, que haya una reforma constitucional que permita garantizar que la educación es un derecho fundamental y se tiene que garantizar desde la primera infancia hasta la educación universitaria o los modelos flexibles de alfabetización para las y los ciudadanos que no hayan podido tener una educación formal durante su vida. Entonces es muy importante y específicamente porque es una reforma que van dando, es una reforma que hace unos 20 días hubo unos debates importantes en la Universidad Distrital y específicamente lo que se plantea allí es que se descentralice la universidad, en el caso de la universidad pedagógica funcione con una cobertura nacional y tenga un impacto en la nación, en lo que llamamos la Colombia profunda o la Colombia abandonada estatalmente, y esto va a generar un bienestar para las y los estudiantes, un fortalecimiento en infraestructura, pero Alejo y Yolanda hay que tener mucho cuidado porque la reforma va andando, pero no hay claridad en el ICES y en el IPC. Es decir, que la propuesta, un ejemplo de una de las representantes como la profesora Carmen Fonseca, que es representante ante de docentes a nivel nacional y que también ha sido líder sindical y expresidenta de nuestra seccional sindical, pues plantea que el IPC tiene que ser sobre el 15% para que esa reforma a la ley 30 pues tenga un impacto y una sostenibilidad financiera. Pero evidentemente también nos jugamos la reforma a la salud, una reforma a la salud que tiene unas dinámicas donde los que tienen el control del poder, de los medicamentos, de las infraestructuras, son las EPS, y en ese sentido esta reforma a la salud ya pasó por la Cámara de Representantes, pero vemos que si tumban esta que es muy antipopular para el Senado, pues imagínense, será mucho más viable para que ellos la tumben o la congelen en el Senado, ¿cierto? Y lo otro que es algo que estamos a la en una incertidumbre política social, tiene que ver con la reforma pensional, una reforma pensional que de alguna manera fortalece lo que son el Fondo Nacional, ¿cierto? Y de alguna manera sí le quita el poder a lo que tiene que ver con estos fondos pensionales privados que de alguna manera hacen inversiones con la plata de las ciudadanías y solamente adquieren después de los 57 para las mujeres y después de los 62 para los hombres, les dan un 60%. Entonces son muchas cosas las que nos estamos jugando en la reforma pensional, también lo que tiene que ver con que las y los mayores, los adultos, las personas mayores de 80 años puedan tener un bono para que tengan al menos algo de calidad de vida digna. Pues son bastantes cosas. Entonces, en ese sentido, sí un poco desmentir que esto es una situación solamente porque un mandatario nos dice que nos movilicemos. No, esto es una cuestión que tiene que ver con un ejercicio solidario, un ejercicio de sentir lo que necesita la ciudadanía, lo que necesitan las comunidades. Y por eso, pues, nos estamos movilizando hoy desde diferentes sectores de la ciudad y del país. Bueno, muy, muy completo este resumen que hace Óscar de los motivos también, de las transformaciones que implica esta reforma laboral. Óscar,
quisiera que usted, que está allá en el Parque Nacional, empezando toda la jornada de movilización, también nos cuente un poquito cómo está el panorama, cómo está la gente, quiénes han llegado, qué sectores sociales se encuentra por ahí, logra identificar. Acá en la Universidad Pedagógica, en la Plaza Darío Betancur, hay un grupo de estudiantes, de trabajadores, haciendo una ahuepanelita, armando ya sus maletas para salir desde la universidad hacia el centro de Bogotá para la gran convocatoria que se ha hecho al respecto. Pero entonces quisiera entender, quisiera que nos contara a los oyentes de la Pedagógica Radio cómo están los ánimos allá en el Parque Nacional. Yo creo que ustedes ahí ya de fondo escuchan algo de bulla, ¿cierto? Alguito. Y sí, entonces, sí, aquí pues se está congregando principalmente las centrales unitarias, lo que es la CU, la CGT, FECODE, la ADE, aunque hubo mucha estigmatización para que los compañeros y compañeras afiliadas a la ADE se puedan movilizar. Sin embargo, aquí ya están llegando. Hay también diferentes sectores, la Universidad Distrital, específicamente la sede de la 40, ya están llegando los estudiantes, también algunos chicos de la Universidad Javeriana, y también tenemos entendido que pues lógicamente más adelante están congregadas otras organizaciones, también se ve ejercicios de los compañeras y compañeros de las barras, se ven compañeros de las barras de Millonarios, de las barras de Santa Fe. Entonces pues esperemos, apenas está muy temprano, pero muy seguramente se va a llenar el Parque Nacional, y desde allí pues nos movilizaremos hacia la Plaza de Bolívar, donde se espera pues una masiva manifestación en respaldo a estas reformas sociales para todas y todos, ¿no? Sí, bueno, pues la movilización también implica todo el despliegue simbólico, cultural, artístico, festivo que las nuevas generaciones también le han dado a la movilización. Y es por eso que queremos también, a partir de lo musical, tratar de plantear esos ánimos que están dispuestos para la movilización. Entonces, vamos a escuchar algo de música para que la gente siga animándose a esta jornada de hoy, y seguimos acá calentando la palabra con Oscar, y en pocos minutos también con la senadora Juliet Esmeralda Hernández. Entonces, escuchemos algo de musiquita para ir calentando la palabra y calentando el ánimo para la jornada de hoy. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Estás escuchando Calentando la Palabra por la Pedagógica Radio. Estamos en vivo desde los estudios de la Pedagógica Radio, el medio de la Universidad Pedagógica Nacional, con nuestros temas centrales del día. Estamos hablando de reforma laboral con nuestro invitado, el profesor Oscar Iván Posada, quien ha hecho un resumen bastante importante de lo que serán estas movilizaciones y de los motivos que llevan a estas movilizaciones. Profesor Alejandro, somos un país sin memoria porque antes de Álvaro Uribe teníamos esos derechos. Bueno. Escuchábamos una canción muy importante que representa a muchos sectores trabajadores, el lamento borincano, ese lamento de un trabajador, de un obrero, de un cultivador más bien, que saca el mercado, lo que produce a las calles de una comunidad, y con mucha esperanza, pero termina un poco frustrado porque las mismas condiciones materiales de existencia hacen que su producto se quede allí.
Entonces esta canción de Daniel Santos da cuenta también de esa condición de muchos y muchas trabajadoras en nuestro país, pero también en América Latina. Entonces, efectivamente, como lo planteaba Yolanda, estamos hablando de una reforma, un proyecto de reforma laboral que se radicó desde agosto del 2023, que tuvo un trámite absolutamente lento dentro del Senado de la República, solamente hasta el 25 de noviembre del 2023 en la Comisión Séptima del Senado pudo surtir algunos de los debates que se requerían y que luego su camino a ser archivado este proyecto comenzó cuando la presidenta Nadia Blel designó como ponentes a 14 senadores de esta comisión. Por norma, ella tenía 15 días para presentar las ponencias. Los 4 senadores del pacto histórico radicaron su ponencia positiva en diciembre del año pasado. Los demás pidieron plazo para hacerlo en audiencias públicas y recoger algunos insumos. El último plazo para radicar se venció el pasado 11 de marzo y es allí donde 8 de estos 14 senadores, es decir, una mayoría, radica una ponencia de archivo de la reforma. ¿Qué significa una reforma, una ponencia de archivo? Que además hoy se debate y se surte el proceso de archivar la reforma. Pues no es otra cosa que desistir de la reforma sin ni siquiera haberla discutido. Y eso en términos generales pues es muy fuerte porque además en una democracia que desde el poder legislativo tiene además la obligación no solamente de construir la normatividad, sino además de debatirla y de ponerla en lógica de los consensos políticos, pues lo que ha hecho una mayoría de la Comisión Séptima del Senado es archivarla. Bueno, no la ha archivado, hoy se supone que la archivan. Y eso, pues, lo que da como resultado es una declaración del presidente de la República convocando a una consulta popular, argumentando que hay un bloqueo institucional y que entonces el pueblo debe decidir a través de una consulta para sacar adelante las reformas laboral y de la salud, y que pues efectivamente la consulta popular como un mecanismo de participación ciudadana en el que pues además de que necesita una aprobación de la plenaria del Senado y de la Cámara, pues digamos que es también una posibilidad. Pero entonces ahí hay unos elementos, pero además el presidente Gustavo Petro hace también un llamado a sus bases para que salgan a la gran movilización del día de hoy, Yolanda. Así es, y por eso pues él se ha pronunciado también desde la costa caribe de nuestro país, incitando o instando más bien a la comunidad a que salga, a que se manifieste, a que exija sus derechos laborales, porque, repetimos, es que los derechos existían. Entonces creo que los empresarios olvidan que los trabajadores habían tenido derechos. Entonces escuchemos al doctor Gustavo Petro hablando de este tema. Y esperamos que los pueblos indígenas y esperamos que las mujeres por la reforma agraria y esperamos que los usuarios campesinos que quieran tierra en el Caribe salgan sin miedo. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley. Los que marcharán son los que obligan a marchar y a los que usted, presidente, les paga para hacerlo con nuestros impuestos. Por eso es que la plata no alcanza, porque la derrochan y se la roban. Desde el Congreso seguimos firmes para defender la democracia, las instituciones y la libertad. No vamos a permitir que usted imponga reformas inconvenientes que le hacen daño a los colombianos. Bueno, pues adivinen quién
finalizó este par de fules, pues nada, nadie más ni nadie menos que Miguel Uribe, por supuesto, opositor acérrimo de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Sí, es como su reacción alrededor del llamado que hace el presidente de la República a que las bases sociales respalden las reformas que están en cuestión. Óscar, logró escuchar ahí en medio de todo el ejercicio de la movilización, alcanzó a escuchar los audios que acabamos de colocar. No muy bien, Alejo, ya hay bastante ruido aquí en la zona, Sí. pero sí, es un poco el llamado que hace el presidente a que nos movilicemos, a que evidentemente ejerzamos ese derecho histórico que han tenido las ciudadanías de nuestro país a ejercer nuestros derechos. Pero Alejo, yo quisiera como plantear que nosotros sí esperamos que antes de llegar a la consulta popular, al menos el Senado hoy discuta las dos ponencias alternativas, porque claro, hay una ponencia de archivo de los 8 congresistas ya mencionados, del Centro Democrático, de Mira, de Colombia Justa Libre, y de un senador, el proponente Pinto del Partido Liberal, ¿cierto? Pero esperamos que esas dos alternativas y esas dos ponencias alternativas pues al menos entren en discusión por todo el Senado, ¿sí? Y que en ella pues también se sume la ponencia a favor, que es la ponencia de las y los senadores del pacto histórico, liderados principalmente por el senador Wilson Arias. Entonces, en ese sentido, esperamos que se pueda generar esa discusión, que el Senado y esta bancada de derecha y esta bancada contradictoria al gobierno entienda que esto no es un daño que le están haciendo al presidente, sino es un daño que le están haciendo a la ciudadanía en contra de sus derechos. Y una cosa muy pequeña, Alejo, qué pena del espacio, pero también mencionar que en términos de lo que tiene que ver con las y los profesores de las universidades públicas, que equivale a más del 80% del país que están en condiciones de cátedra y ocasionales, pues la semana pasada el Ministerio de Trabajo firmó específicamente un decreto de formalización laboral. Estamos a la espera de lo que tiene que ver con que esto pase a presidencia y lo apruebe el Ministerio de Hacienda, que es el que mueve los recursos, para que las universidades comiencen a fomentar estos planes de formalización laboral que son muy necesarios, porque estamos hablando de reforma laboral, pero en términos de las y los docentes universitarios que estamos en unas condiciones precarizadas, pues es muy importante que se comiencen a mover estas iniciativas. Por eso lo que se juega hoy en día no es solamente la situación de una reforma laboral, sino esto va encadenado con otros factores en términos de salud, en términos también de la Ley 30, en términos de las condiciones laborales de los profesores universitarios, que muchas veces sus contratos no superan los 10 o 9 meses, y todo lo que tiene que ver con la reforma a la salud, la reforma pensional. Si definitivamente el Senado le hace caso omiso a lo que dicen las mayorías en la calle, pues evidentemente se acompañará y se respaldará todo lo que tiene que ver con una consulta popular, que esperamos que en el marco de un mes donde hoy no hagan la discusión como debe ser, pues el Senado definitivamente al menos apruebe esa consulta popular y salgamos todas y todos, evidentemente, pues como le decía Yolanda, a recuperar unos derechos adquiridos que desafortunadamente los gobiernos neoliberales nos lo han quitado. Bueno, Óscar, muy importante esta reflexión que usted hace finalmente, pues porque en últimas lo que uno esperaría es que el Congreso de la República asumiera su tarea, que es deliberar sobre las apuestas, sobre las distintas ponencias y puntos de vista alrededor de estos temas. Como ya lo dice Óscar bien, no es solamente una reforma laboral, sino es una reforma que encadena otras posibilidades. Es una reforma que de alguna manera construye estructuralmente unas apuestas de las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. Agradecemos mucho a Óscar estar con nosotros, participar en Calentando la Palabra y ser hoy nuestro reportero sindical desde el lugar de los hechos allá en el Parque Nacional, y todas sus reflexiones a partir de lo que implica también el lugar de ASPU-UPN en esta discusión. Un abrazo, Óscar, y muchas gracias. Esperamos algún día volverlo a tener por acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Alejo, Yolanda y toda la mesa y a todos los oyentes, muchas gracias por el espacio de reflexión, de debate,
discusión. Y nada, desde ASPUPN un fuerte abrazo solidario y que seguimos en la lucha de las y los derechos de nuestros compañeros trabajadores de la Universidad Pedagógica, de los maestros, de las maestras, y seguimos construyendo la transformación desde las aulas de clase. Un fuerte abrazo. Muy bien, pues el derecho a marchar, como bien lo dicen, pues obviamente es un derecho a salir, a exigir, a protestar, obviamente pues pacíficamente, y los maestros también pues tienen ese derecho, pero infortunadamente pues el alcalde Galán me recuerda unos stickers de nuestro compañero Mario, sí, pero no. Entonces vamos a escuchar al señor alcalde de la ciudad de Bogotá, alcalde Galán, pues diciéndole a los maestros salgan, pero les voy a descontar la plática. Frente al tema de los maestros, pues como ha ocurrido en el pasado y lo dijimos, nosotros los invitamos a que cumplan, digamos, de esa forma como se ha planteado, es decir, a que, como lo hemos hecho en el pasado ya, en contrajornada puedan participar en las manifestaciones, pero aquel que tenga la responsabilidad de ir a cumplir su deber, de trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes de Bogotá y no cumpla, pues obviamente tendrá una implicación en términos de su pago. Porque es normal y así lo hemos planteado. Tenemos que garantizar que sigan operando los sistemas educativos de Bogotá y así lo haremos. Si alguien busca afectar la manifestación, busca generar violencia, busca generar algún tipo de afectación a otras personas, pues eventualmente entre, digamos, la autoridad de manera proporcional con las herramientas que le da la ley para controlar la situación y garantizar los derechos de todos. Y así estamos trabajando, obviamente. En Tunja sí adoptamos la decisión del Gobierno Nacional de decretar el día cívico para el martes 18 de marzo. Primero, desde el mandato local, nosotros respetamos decisiones del Gobierno Nacional. Segundo, queremos dar garantías a las personas que quieran salir a manifestar. Asimismo, nosotros vamos a garantizar el orden público para este día y va a estar abierto atención al ciudadano, recaudo de impuestos, el hospital y puestos de salud y otras entidades que están acá para garantizar el orden público y funcionamiento de la ciudad. Pero no va a haber clases en los colegios oficiales. Pues al alcalde Galán se le olvida que existe la organización sindical, que existen los permisos, que existe el derecho a la protesta y a la movilización, que son derechos además constitucionales que no se pueden restringir. Entonces, pues bueno, yo creo que es más como una especie de advertencia, pero pues la gente conoce sus derechos. No, el señor alcalde mayor de la ciudad de Bogotá no entiende que la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y la Asociación Distrital de Educadores gozan de plena autonomía y que el Estado colombiano es signatario de un convenio internacional con la Organización Internacional de los Trabajadores, en donde se compromete a respetar las decisiones autonómicas de estas organizaciones sindicales para ejercer plenamente el derecho fundamental a la movilización. Los derechos fundamentales no son derechos absolutos. Por supuesto que respetamos la protesta, pero también defendemos el derecho que tienen nuestros niños a la educación. No puede ser que un docente evada su responsabilidad de cubrir la jornada escolar por decir que se va a ir a una protesta. Necesitamos ser responsables y por supuesto que pueden protestar fuera de un horario laboral donde se respete la educación de los niños en Bogotá. Estamos encalentando la palabra y escuchamos el primer fulcito del alcalde. Posteriormente, pues, el alcalde de Tunja, el señor Mikhail Krasnov, y los concejales, hablando también acerca de esta jornada de hoy, la concejal Donka Atanasova del Pacto Histórico. Posteriormente habló José Cuesta, concejal de Bogotá también por el Pacto Histórico, y finalizó Marco Acosta, concejal de Bogotá por el Partido Colombia Justa Libres, hablando precisamente de este tema, las distintas orillas con relación a las movilizaciones que tienen que ver con el día de hoy. Bueno, Yolanda, esas declaraciones de alguna manera contraponen un poco el llamado y la convocatoria del presidente de la República, no solamente en Bogotá, sino en varias ciudades del país, varias oficinas públicas,
varias entidades privadas también han restringido a los trabajadores y trabajadoras su derecho a la movilización. En este momento saludamos a la senadora Julia Esmeralda Hernández del Pacto Histórico, que también nos va a contar un poco su perspectiva frente a el archivo de la reforma de la Comisión Séptima, pero además también este llamado a la movilización y el llamado a la consulta popular que ha hecho el presidente de la República. Saludo cordial, es un gusto, Julia Esmeralda, tenerla en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Buenos días. Bueno, ahí tenemos un pequeño problema en la comunicación. Sí, senadora, bienvenida a este espacio Calentando la Palabra. Gracias por aceptar la invitación. ¿Nos escucha, senadora? Bueno, volveremos a intentarlo. Bueno, para conocer, pues, vamos a retomar la llamada con la senadora. Pero bueno, entonces, mientras la senadora nos contesta, podemos plantear entonces que ha existido un foco de resistencia en algunos sectores políticos, en algunos sectores económicos, frente al llamado que ha hecho el presidente de la República a este ejercicio de movilización social por las reformas la reforma laboral y por la reforma a la salud. Senadora, buenos días. ¿Nos escucha? Bueno, un saludo. Hola. Quiero contarles por anticipo con Séptima, por eso seguramente estamos teniendo una muy mala señal en un punto de los puntos principales de salida de la marcha. Yo no sé si ustedes me están escuchando bien, yo no les puedo escuchar, no les escucho nada. Sí, le escuchamos. Senadora Julia Esmeralda Hernández, su perspectiva frente a este tema del archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, ¿cómo lo ve usted? Pues bueno, primero un saludo para la mesa, para la pedagógica, un saludo para la audiencia que nos escucha hasta ahora. Creo que ya el país ha visto con suficiencia cómo ha actuado el Congreso de la República frente a las grandes reformas sociales que se propusieron, por las que la gente eligió, por las que la gente votó y que finalmente benefician o afectan a esa ciudadanía y no al presidente Gustavo Petro, no a un sector político en específico, sino a la gente. Lo que sucedió la semana pasada con la reforma laboral, pues evidentemente fue un golpe muy duro, fue una cosa completamente vergonzosa, porque no puede ser que 8 congresistas, 8 senadores tomen la decisión de acabar con la esperanza y con la posibilidad de mejorar las condiciones o de retomar más bien las condiciones laborales que se perdieron hace más de 20 años cuando con la excusa y con los argumentos de mejorar los índices de formalidad laboral, de reducir la informalidad, de aumentar los índices de empleo, pues empezaron a precarizar todas las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, situación que 20 años después está comprobado fue fallido, no funcionó, fue una estrategia que lo único que hizo fue precarizar el trabajo en Colombia, pero que no dio ningún resultado efectivo. Yo siempre digo esta cifra que yo creo es muy diciente, que tiene que ver con los índices de informalidad laboral. En el año 2002, cuando se empiezan estas reformas, la informalidad laboral en Colombia estaba alrededor de un 60%, y en el 2022, cuando el presidente Gustavo Petro recibe el gobierno, recibe este país, se había reducido solamente en 2 puntos porcentuales, el 58%. Mientras tanto, durante estos 2 años, con toda la política social, con la nueva mirada, con el nuevo enfoque de este gobierno, se han reducido otros 2 puntos. Es decir, en año y medio se redujeron 2 puntos, mientras que en 20 años solo lograron reducir 2 puntos, pero además precarizando las condiciones de trabajo en Colombia, situación que es completamente lamentable, triste, siempre es a costa de la ciudadanía y siempre privilegiando los bolsillos de los poderosos, los que tienen mucha plata, las multinacionales y de los empresarios que no están dispuestos a sacarse unos pocos pesos del bolsillo para mejorar las condiciones de sus trabajadores. La decisión que tomaron esos 8 finalmente es una decisión para proteger los intereses de quienes los eligieron, los intereses de quienes los financian y en contra de la ciudadanía. A mí lo que me genera más indignación es que fue una situación en la que ni siquiera se permitió el debate. La ciudadanía tiene que entender que cuando uno es ponente, uno tiene la posibilidad de mejorar el documento, de cambiar artículos, de quitar artículos, de ponerlos, de redactarlos de mejor manera, si tiene alguna preocupación, y luego someterlos a la consideración de la célula legislativa para que se tomen las decisiones y se vote a favor o en contra de esa ponencia modificada. Ellos no lo hicieron, lo que hicieron simplemente es decir, queremos
queremos vetar la reforma, firmamos una ponencia de archivo y ni siquiera dan la posibilidad de discusión. Es tan triste, compañeros, que la plenaria del Senado, es decir, yo que no estoy en la comisión séptima donde se debaten la reforma, yo estoy en la comisión quinta ambiental, de temas mineros, agropecuarios y demás, nunca he podido dar un debate ni frente a la reforma a la salud porque la hundieron en la comisión séptima y no nos permitieron al resto de senadores, a los otros 100 senadores debatir, y tampoco nos van a permitir debatir o defender la reforma laboral porque ellos tomaron la decisión en un acto que me parece completamente egoísta de hundir la reforma sin permitirle al Congreso, al Senado en pleno que debatan la reforma. Hoy lo que estamos haciendo es simplemente salir a protestar, a manifestar nuestro rechazo y nuestra indignación por esas decisiones arbitrarias que toman 8 senadores que se ganan más de 45 millones de pesos, que tienen camionetas, que tienen prestaciones sociales, que nunca han pasado una necesidad, que tienen garantizadas sus condiciones laborales, que trabajan cuando quieren y cuando no quieren no trabajan. Mientras que la ciudadanía tiene que ir a trabajar en las noches, tiene que ir a trabajar los domingos, los festivos, sin reconocérseles por lo menos el pago pleno de eso que significa sacrificar el tiempo con su familia, lo que significa sacrificar un tiempo de descanso para simplemente trabajar como un esclavo. Bueno, senadora, muchas gracias. Para finalizar, porque estamos cerrando ya Calentando la Palabra, y obviamente muy importante esto que nos ha dicho en términos de una retórica histórica frente a las transformaciones en el trabajo que solo han beneficiado a los sectores económicos y a los sectores pudientes del país, pero quisiera que nos hiciera un llamado para cerrar el programa de Calentando la Palabra de hoy para los estudiantes, para los maestros, para la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica, para la movilización de hoy. Pues bueno, yo creo que aquí hay un mensaje contundente. Hay quienes han dicho que de hacerse una consulta popular, la consulta no se lograría porque el presidente Gustavo Petro tuvo 11 millones de votos y para la consulta se necesitan casi 14. Yo creo que aquí no estamos hablando de elegir a un político, no estamos hablando de elegir a una persona, estamos hablando de salir a defender nuestros derechos, de salir a reivindicar los derechos de la población trabajadora, de la gente que trabaja y que hace que funcione el sistema productivo y económico en Colombia. La invitación es a que hoy salgamos a protestar, que esos 8 congresistas, que el Congreso en pleno, que ha sido la institución más deslegitimada y más vergonzosa de este país, entiendan que ellos no tienen la última palabra, que ellos no tienen el poder concedido, que el poder soberano está en el pueblo, está en la ciudadanía. La invitación es a que se movilicen hoy para que haya un rechazo, una protesta masiva frente a lo que está haciendo el Congreso de la República y que podamos decirles, no, ustedes no tienen la última palabra frente al futuro laboral de nuestros jóvenes, de las mujeres, de la población trabajadora del campo, porque aquí también le están quitando la posibilidad a las familias campesinas, a los trabajadores campesinos de poder mejorar sus condiciones, de poder formalizar su trabajo, a las madres comunitarias, a las mujeres que operan los planes de alimentación escolar, del reconocimiento del trabajo del cuidado que ha sido invisibilizado durante toda la vida y que nunca se ha tenido en cuenta el enorme valor y el enorme aporte al sector productivo de lo que significa el trabajo del cuidado. Entonces, hoy lo que queremos es salir a marchar. Yo ya estoy llegando hasta uno de los puntos para arrancar, para ir hasta la Plaza de Bolívar. Ahí también estaremos muy atentos a lo que pase en la Comisión Séptima, porque además de todo, no permiten el ingreso de la ciudadanía al Congreso, están siendo completamente arbitrarios. Sí. Y hoy, para completar, agendaron la discusión y el debate de la reforma laboral, es decir, hoy quieren consumar, digamos, el archivo de la reforma al mismo tiempo en que la gente está protestando, cosa que me parece, pues digamos, que nos permite tener un escenario y un panorama complejo, y yo quisiera que ellos, mientras están tomando la decisión allá, vean el rechazo que ha causado su decisión en las calles de todo el país, en todas las ciudades del país. Pues bueno, aquí ya vamos a empezar. Que puedan escuchar las voces de la gente que está en las calles. Agradecemos mucho a la senadora Julie Esmeralda Hernández, que estuvo acá con nosotros. Cerramos Calentando la Palabra de hoy y quédense con toda la programación de la Pedagógica Radio. Un abrazo para todos y todas. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores.